Y es bueno porque al final de cuentas había como que un tema hasta cierto punto pendiente, eh, que nos había quedado con el estudio pasado. Pero yo antes de empezar de eso, eh, yo quisiera hacerles unas preguntas. Antes de que empiecen a grabar el estudio, no sé si ya lo empezaron a grabar. Bueno, pero en fin, yo quiero hacerles unas preguntas. Porque como seres humanos tendemos a siempre olvidar, siempre olvidamos. Esa es parte de nuestra naturaleza caída, parte de nuestro pecado, que siempre olvidamos. Si yo les hiciese la pregunta, ¿de qué trató hace 8 días? ¿De qué me dirían? ¿De qué trató hace 8 días? Los que vinieron. Bueno, yo para hacerles ver esta condición suya, gloria a Dios, lo de la ley y de lo de la gracia, lo de los dos pactos, ¿sí se acuerdan? De la superioridad el uno del otro. Uno es más grande que el otro. Y antes de empezar, hay una porción en Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12, que es la importancia de recordar. Pablo les habla a los corintios. Antes de empezar, yo quiero que vayan a ese punto, porque Pablo le dice también a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde pequeño has sabido las sagradas escrituras. Pero dice en primera a los Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos también cruzaron el mar, y que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y que todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron algunos postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice, se sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como algunos de ellos. Está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y a realizar prácticas paganas, o se levantó a jugar, como dice la Reina Valera. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. No murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ángel del Señor, o por el destructor, también así dice otra traducción. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para exhortarles y amonestarles a ustedes, a quienes han alcanzado los últimos tiempos o los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que ya te lo sabes, si tú piensas que ya lo has aprendido, mi hermano, mírate de no caer. Por eso está escrito, todos sabemos la historia del pueblo de Israel. Tú sabes cómo apostataron. Cuídate de no apostatar. Tú sabes cómo murmuraron. ¿Se acuerdan de María?
cuando murmuró contra Moisés y tuvo lepra, y tuvo que ser quitada 7 días del campamento? Sí lo saben, si no, en muchas de las Biblias vienen las referencias. Todos saben cómo cruzaron el mar, ¿o no? Así que no tenemos excusa. Así que las cosas que están escritas son para nuestra gloria y para nuestra enseñanza. ¿Por qué les digo esto? Porque tendemos a olvidar muchas cosas, mis hermanos. Así que, ahora sí, empezando con el estudio, vayan a 2 Corintios, capítulo 3, versículos, estaremos leyendo desde el 12 hasta acabar el capítulo, 12 al 18. Y el tema de hoy, he decidido nombrarlo transformados por el Señor. Ya que es algo que se menciona en esta carta, ya es algo que se menciona en esta porción. Pero antes de empezar, pues pidámosle que el Señor nos recuerde todas las cosas. Dice que su Espíritu para eso ha sido dado a nosotros, que Él nos recordará todas las cosas. Así que pidámosle tanto sabiduría al Señor como que nos ilumine, que nos recuerde todo lo que ya hemos visto para que nos sea más fácil vivir conforme a su voluntad. Amén. Bendito Dios, cuán glorioso es tu nombre, Señor. Tú has venido a darnos libertad, Señor, y tú has venido a transformarnos a tu imagen por tu Espíritu. Así que, Señor, guíanos en este día. Haznos ver tu misericordia y tu gracia y haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros, Señor, para que podamos ver la luz de tu misericordia, la luz de tu gracia, la luz de tu amor y la luz de tu gran poder y justicia que se revela en las Escrituras. Tu palabra que es viva y es eficaz, que se haga viva en nosotros, Señor, para que podamos contemplar toda esa hermosura de esa santidad gloriosa. Y llévanos cada vez más a ser conforme a tu imagen, porque tú mereces toda la gloria. Háblanos hoy, no nos dejes de nuestro error. Guíanos hacia tu justicia y vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 12, que les dije que íbamos a comenzar. Dice la palabra del Señor: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en aquello que había de ser abolido. Por el entendimiento de ellos se endureció o embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por nuestro Señor Jesús es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando uno se convierte al Señor, el velo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta aquí, mis hermanos. Hace una semana, para recordarles, yo quería que ustedes se acordaran, pero sí vi que sí se acuerdan. Pero yo quiero todavía refrescarles la memoria a aquellos que tal vez se les olvidó o que no estuvieron en este día o ese día con nosotros. Vimos acerca de 2 pactos, una comparación de 2 pactos. El pacto de la ley y el pacto que ahora tenemos en Cristo y lo celebramos el día de hoy, ¿no? Vimos la superioridad del pacto de la gracia sobre el pacto de la ley. El primero había sido mediado por Moisés y el segundo por la segunda persona de la Trinidad, el Hijo mismo. En eso consiste la primera superioridad de ese pacto. El primer pacto, para hacerlo un poco más resumido, era imposible de santificar.
por cumplir las obras de la ley. Y si no, bueno, primero, no te podías salvar para cumplir las obras de la ley. Y si no eras salvo, tampoco ibas a poder tener santificación. Esas dos palabras van a ir juntas hasta que entremos en gloria. ¿Por qué? Porque uno no puede alcanzar santificación si uno no primero alcanza salvación. Porque, mis hermanos, si ustedes quieren santificarse para ser salvos, entonces estás haciendo obras. Y por obras no es para que nadie se gloríe, a fin de que Cristo sea el que se lleve el crédito en toda nuestra salvación. Tú no tienes nada que agregar a tu salvación, solo tus pecados. Es el único en lo que contribuyes. No contribuyes con nada más. En lo que sí contribuyes tú es en tu santificación. Por eso tú ves al pueblo diciendo que la santificación, tú ves a Moisés diciéndole a los levitas, santifíquense para el Señor, santifíquense. No les dice al Señor, santifícalos. Que ahorita ustedes me van a decir, pero pastor, en Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ahorita los van a entender para que no piense que hay una contradicción en las Escrituras, ni mucho menos en la palabra o en lo que yo quiero enseñarles. Uno no puede alcanzar salvación uno no puede alcanzar santificación si no hay primero salvación. Cristo en el segundo pacto, en el pacto de la gracia, Él ya nos ha salvado y ¿qué crees? Ahora ya podemos ser santificados. Pero Pablo justifica la ley. Pablo dice que la ley, en Romanos dice que la ley es perfecta, buena y justa. Así que la ley no tiene nada de malo. El problema somos nosotros, ya se los había dicho. Somos nosotros por nuestro pecado. El pecado original que les había dicho. Una doctrina que muy pocos llegan a comprender verdaderamente y que muchos hemos malentendido al principio. La doctrina del pecado original no es el primer pecado, como pensamos. El pecado de Adán y Eva, ese no es el pecado original. El pecado es la condición humana caída que nosotros tenemos y que nos hace o que tiene la imposibilidad de salvarse por sí mismo. Eso es el pecado original. Todos aquí tenemos el pecado original, porque todos somos totalmente apartados de Cristo. De hecho, dice la Escritura que no hay justo ni un uno, que no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos hecho inútiles a una. O sea, todos hemos seguido esa inutilidad de buscar a Dios. Pero, como les digo, dice Pablo, la ley es justa, santa y buena. ¿Y por qué? Porque es la esencia de Dios. La ley, que fue un problema que todavía seguía en el tiempo de Pablo con los Gálatas y en el tiempo de la Reforma con Lutero, el problema es la ley. Entonces, ¿qué sirve? ¿De qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Y dice Pablo, la ley es nuestro ayo. Un ayo es una nodriza que nos lleva con nuestro padre. Era nuestra nana, dijimos, ¿no? Era la que nos cuidaba. Era como aquellos, cuando nuestro padre o nuestra madre se iban a trabajar y nos dejaban tal vez con el abuelo. Eso es un ayo. Él nos enseñaba, Él nos criaba y nos guiaba hacia donde teníamos que llegar. Eso es un ayo. Pero mis hermanos, la ley muestra que es imposible cumplirla. Tú no puedes cumplir los 613 mandamientos que demanda la ley. Y vimos que la ley nos demandaba que si no la cumpliésemos, tendríamos que morir. Por justa razón. ¿Sabes por qué? Para quitar el mal del medio del pueblo. Pero esa imposibilidad es la que nos empuja y nos arrastra y de cierto modo nos hace que corramos a Cristo. Porque yo no puedo ir a nadie más que me pueda salvar si no es Jesús. Porque Él ha cumplido todo. Solamente pidiéndole al Señor que nos salve. Esa es
lo que podríamos hacer, ir correr a sus pies y decirle, sálvame, mi Dios. Sé propicio a mí, pecador, decía. Solo Él ha podido llenar a cabalidad la ley. Él cumplió los 613 mandamientos. De hecho, Él dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. De hecho, eso lo dice en Hebreos, mis hermanos. Y dice que ese sumo sacerdote nos convenía. Es el nuevo mediador de un nuevo pacto. Ya un nuevo sacerdocio. Ya no un sacerdocio como el sacerdocio levítico o el sacerdocio de Aarón, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec, lo dice Hebreos. Después veremos esa carta de Hebreos, si Dios lo permite, y nos llevará el Señor a entender un poco más de esto. La ley no permite la santificación. De hecho, dice Pablo que hay mandamientos de hombres que son duros en cuanto al trato en el cuerpo y que tienen cierta reputación de duro trato a ese cuerpo, al cuerpo. Decimos, se abstienen de ciertas cosas, pero no lo santifican. Pero la gracia permite la santificación. Y es una santificación interna hacia afuera. O sea, es algo que empieza en nuestro interior y se proyecta hacia afuera. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita en piedra, en tablas de piedra. Pero esta ley, en este nuevo pacto, ahora ya no está escrita en tablas de piedra. Está escrita en los corazones de los hombres, ¿sí se acuerdan? Que vimos que dice el Señor, pasando estos días pondré mi ley en su mente y en su corazón, y dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Este nuevo pacto nos convenía. Vimos que los israelitas, para los israelitas, fue una experiencia traumática ver a Moisés con el rostro resplandeciente. Pero ¿qué crees? Moisés sufrió una cierta transformación. De hecho dice que su rostro resplandecía. Y precisamente porque él había pasado en comunión con Dios y había sido transformado por la gloria de Dios. Moisés experimentó lo que ahora nosotros también podemos experimentar por el Espíritu y que en su tiempo y aún en el nuestro muchos no han experimentado. Muchos no han experimentado el ser transformados por el Espíritu. Primero, no han sido libertados y mucho menos transformados. Pero nosotros vamos siendo transformados, como lo vamos a ver en esta porción. Somos siendo transformados porque somos morada del Espíritu. Y ese Espíritu nos empodera. Y no quiero utilizar, no quiero que malinterpreten este término, porque decimos mujer empoderada y luego piensan así, ¿no? El empoderamiento es que Él te da la capacidad, Él te da un poder, Él te da, digámoslo, una fuerza que tú antes no tenías. Él te da la fuerza de poder obedecer sus mandatos, mandatos que tú antes no buscabas, mandatos que antes tú no obedecías, que tú ni querías hacer. Pero ahora, por ser morada del Espíritu y porque el Espíritu nos va transformando, ahora empezamos a meditar en los mandamientos que antes aborrecíamos. Empezamos a obedecer, no a cabalidad, no los cumplimos todos, fallamos, pero queremos hasta cierto punto agradarle, queremos serle gratos a Él, agradables a Él. Y Él nos da ese poder para poder comenzar a cumplir la ley, motivados por un amor a Dios. Vimos que la ley causaba terror, pero la gracia nos debería de llevar a amarlo. Les ponía el ejemplo de nuestros hijos. A veces nuestros hijos o nosotros como hijos obedecemos a nuestros padres más por temor que por amor. Pero si les enseñamos a nuestros hijos a que nos obedezcan porque nos aman, sería una cosa muy diferente. Era una ley, el Señor cumplió la ley a cabalidad y ahora comenzamos a cumplirla. Tal vez no a todo, pero podemos
ahora sí, como podríamos decir, poner una sonrisa en el rostro de Dios. Y esa ley, ese nuevo pacto ahora nos libra de la ley, nos libra de las consecuencias, mejor dicho, de la ley. Por eso Santiago, ¿alguna vez han leído Santiago? Supongo. Y Santiago dice que aquel que mira a la ley, a la perfecta ley de la libertad. Y es que ahorita vamos a tomar ese pasaje, pero Santiago dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores, porque aquel que es oidor se engaña a sí mismo. Cuando tú oyes la palabra y no la vives, te engañas, tú solito te engañas. Diríamos, tú solito te haces la maldad. Tú solito te engañas. Pero Pablo dice que aquel que ve atentamente a la ley, la de la libertad, dice, este es bienaventurado, Macarios, esa es la palabra, Macarios, feliz. Él prospera en todo lo que hace. De ahí en nuestra situación. ¿Por qué no prosperamos? Vamos a decir, es que yo ya espero el aguinaldo. No, no estamos refiriendo al aguinaldo. No estamos refiriendo a una prosperidad económica. Prosperidad significa que Dios esté contigo. Esa es la prosperidad que debemos de tener y que debemos de buscar. Que Dios esté con nosotros. Pero esa es la ley de la libertad. El pacto de la gracia es superior en gloria. Ya lo vimos. Pero mis hermanos, como les digo, Moisés sufrió una transformación, pero esa gloria se fue desvaneciendo. Se iba desvaneciendo. Muchos afirman, muchos teólogos afirman que era una forma de Dios mostrar que la gloria de ese primer pacto se iba a desvanecer. Iba a llegar una gloria mejor. ¿Cuál? La del pacto de Cristo, podríamos decirle así. Y Moisés dice que colocó un velo en su rostro. El pueblo israelita, como les digo, les resultaba traumática la experiencia de ver que a un hombre le resplandecía el rostro. Pero tú no ves eso con Juan, Jacobo y Pedro en el monte de la transfiguración. Porque dice que también a Jesús, dice que Él mostró su gloria. Eso es la parte, que dice que todo resplandecía. Y que dijo Pedro, bueno es para nosotros estar aquí. Bueno es para nosotros ver y contemplar esta gloria. De hecho, más adelante en el capítulo 4, si no me recuerdo, 4:6, dice, porque el mismo Dios, de ahí de 2 de los Corintios, dice, porque el mismo Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de esa gloria de Dios. Pero tú puedes ver la gloria de Dios en el rostro de alguien, en el rostro de Cristo, en la faz de Jesús el Cristo. O sea, si tú quieres saber qué es la gloria de Dios, tú ya no tienes que ir a ver a Moisés. Tú tienes que ir a ver a Cristo y ver todo. De hecho, dice en Hebreos que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, todo lo que tú veas en Dios, lo ves en Cristo. ¿Ves su justicia? Claro que la ves. ¿Ves su ira? También la ves. Pero no por eso significa que Jesús, que Dios es malo. Dios es justo. Tu ira es injusta. La ira de Dios es justa. Esa es la gran diferencia entre la ira de Dios y la tuya. Por eso tú ves que dice también Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, no porque digas, es que estoy airado con celo de Dios, pero no, a veces es más tu ira que ira carnal, que un celo verdaderamente genuino por la palabra de Dios. Ahora, Dios después le dijo a Moisés, lo vimos también la semana pasada, que él se pusiera el velo. Un velo que tendría que tener hasta que él volviera a entrar en la presencia de Dios. Y Moisés, siendo la única persona capaz de hablar de tú a tú con Dios,
eh, Él sufrió, como les digo, esa transformación. Ahora, en el versículo 14 y al 16, dice que el entendimiento de ellos se embotó. De ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el velo, dice. Que no está descubierto, el cual solamente por Cristo es quitado. El velo es aquello que impide que Dios se revele en nuestras vidas. Es algo que te impide ver, contemplar. Hay un himno que dice, contempla a Dios y su majestad. O sea, contémplalo, ve todo lo que Él es, toda su hermosura, toda su santidad. Pero aún así, mis hermanos, hay algo que les impide a muchas personas, a muchos de nosotros, incluso que hoy nos sea revelada la palabra. Y eso que nos impide es ese velo, que no ha sido quitado, porque solamente por Cristo es quitado. Y les adelantaba un poco hace una semana, que dice que cuando se conviertan al Señor, ese velo es quitado. Muchos hemos venido, nos hemos congregado por varios años, pero aún sigue el velo precisamente porque no nos hemos convertido al Señor. Y convertir, cuando tú dices, te voy a convertir en sapo, ¿qué es lo que dices? Te voy a cambiar totalmente. Eso es a lo que se refiere. Debe de haber una inundación, debes de estar tan inmerso en la palabra de Dios que aún tu hablar cambia. Cuando Jesús fue llevado ante Anás y Caifás, estaba Pedro y dicen, es que tú eres de los nazarenos, ¿verdad? Tú eres de los que siguen a Jesús. Él dice, no. Y dice que por eso dice que él empezó a maldecir, porque incluso su hablar lo delataba. Su hablar delataba que él había conocido, él había caminado con Cristo. Y eso que todavía no venía el Espíritu, mis hermanos. Ahora imagínense cuando vino el Espíritu, de hecho ahorita lo vamos a ver. Fue algo que cambió. En el capítulo 2, versículo 14 de esta carta, de primera a los Corintios, precisamente esta misma iglesia, yo creo que tal vez vas a acordarte de esto. Dice que el hombre natural no percibe estas cosas. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque, primero, Dios es espíritu. Dios es espíritu. 2:14. Dios es espíritu. Y dice que el hombre no percibe esas cosas porque son del Espíritu de Dios. Y para él son locura. El hecho de que yo ahorita mismo les diga que se debe de sufrir por el nombre de Cristo, a algunos les va a parecer locura. Y algunos van a decir, yo no quiero. ¿Y saben por qué? Porque no son espirituales. Porque todavía hay carnalidad. Y a veces me temo, mis hermanos, que como iglesia estamos cayendo en el mismo error que los corintios. Siendo carnales. Porque dice que Pablo quería darles un alimento más sólido, pero no podía. Les tuvo que dar leche otra vez. Son bebés de 20 años. Casi es lo que les estaba diciendo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Y no las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir. Algo bien curioso con esa palabra discernir. Creo que todos hemos deshebrado el queso Oaxaca o el quesillo que le decimos. Eso es discernir. Es como poder descubrir todo lo que hay. Todos los hilos de esa escritura, entenderlos y comprenderlos y saber. No nada más. Yo creo firmemente
en que la escritura ha sido inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿No lo dice eso la escritura? Y si ha sido inspirada, aún cada palabra, cada coma que está ahí, es por algo. Y yo debo entender por qué está esa coma ahí. Yo debo entender por qué está ese punto ahí. ¿Por qué Pablo escribió de esta manera? Y es que dice, él dice que en cambio el espiritual la discierne y juzga todas las cosas. Él sabe por qué pasan las cosas. Y él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Has entendido la mente de Dios? ¿O alguien le instruirá? ¿Pero qué crees? Nosotros no estamos para instruir a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que entendemos lo que Dios nos puede enseñar. Un corazón duro, en su corazón duro, aún hay un velo. Un velo que solamente Cristo fue capaz de rasgar en la cruz. En la cruz ese velo fue rasgado desde abajo hasta arriba, mis hermanos. Y nosotros, no solamente Él rasgó el velo del templo, Él ha rasgado el velo de todo hombre, siempre y cuando lo reconozca y lo confiese. Cuando yo digo confesar, no estoy diciendo, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y todo esto. No, esa es una práctica puritana, por si no lo sabían. Hay una denominación cristiana que se llaman los puritanos. Ellos lo hacen como una forma de confesar. Pero algo que debo de reconocerles a los reformados es que siempre buscaron el porqué de todo. Ellos dijeron, necesitamos notitia, y esto ya se los había dicho, así que acuérdense, que es el Evangelio. Nosotros ya entendemos el Evangelio, tenemos la noticia, y después nos hace falta la sensus, que es el asentir o el admitir las verdades. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen la notitia y tienen el asensus, o sea, ellos admiten, pero ¿qué crees? Ellos no tienen fe. Y la fe es la que salva. Por eso es confesar a Cristo. Por eso dice que todo aquel que confiese el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Cómo? Con la noticia, con el asensus y con la fe. Esos tres. ¿Sí se comprende? Si tienen alguna duda, díganmelas, mis hermanos. Yo estoy aquí para resolverles las dudas. Pero, mis hermanos, Él ha rasgado el velo de nuestros corazones cuando nos convertimos a Él y lo confesamos. Y Él no solamente hace eso, Él no solamente quita el velo, dice que en el versículo 17, porque todos nos sabemos esta y todos decimos gloria a Dios, amén, aleluya, y todos decimos porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso lo hace el Espíritu. Pero ¿qué crees? No es lo único que hace el Espíritu. De hecho, son dos acciones que hace el Espíritu. La primera es darnos libertad, eso es lo primero. Si no te trae libertad, no va a ocurrir lo segundo, pero tú necesitas ser primero libertado. Y segundo, Él nos transforma, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por su Espíritu. Una es primero, la otra es después. No puedes ser transformado y después libertado, tienes que ser libertado y después transformado. Ahora, ¿de qué soy libre, pastor? Porque yo no sé, yo no me siento esclavo de nada, yo no sé qué es esclavo. Estamos en un país libre y soberano. ¿De qué soy libre? Bueno, les diría igual que como Jesús les dijo a los fariseos. Ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos, siempre hemos sido libres. A Abraham tenemos por padre. Pero el Señor les dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente serán libres. Pero dice, ¿de qué es la libertad? Bueno, acompáñenme porque yo creo que algunos no me creen que dice eso. Juan, capítulo 8. Porque a veces no entendemos la libertad con la que Cristo nos hace libres. De hecho lo dice en Gálatas. Gálatas dice, estén pues firmes con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no regresen otra vez al yugo de esclavitud. ¿Pero cuál yugo de esclavitud, Pablo?
Bueno, Juan capítulo 8, versículo 31, para que ustedes lo entiendan. Bueno, desde el 34. Bueno, desde el 33, para que lo entiendan bien. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús respondió, él era experto en responder preguntas. Y él dice, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué crees? Es esclavo de eso. Y y el esclavo no se queda en la casa, sino el hijo. El hijo sí se queda. Así que si el hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Ahora ya se entiende la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres del pecado. Esa es la primera forma. Para entender, mis hermanos, de que Él es lo que nos liberta, y si es que Él nos liberta, ¿de qué éramos esclavos anteriormente? Bueno, de eso nos los explica Él. Para entender eso debemos regresar hasta el Génesis, a la caída o a la creación de Adán y Eva. Mejor dicho, a la creación, no a la caída. Regrésense hasta la creación de Adán y Eva. La creación de Adán y Eva, ellos fueron creados a la imagen de Dios, dicen, ¿no? ¿Se lo dice así? Y hermanos, ellos fueron creados con absoluta libertad. Y subraya esto, o escríbelo, y recuérdalo, que no se te olvide. Ellos fueron creados con absoluta libertad, pero no con autonomía. Y ahorita te voy a definir de esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva tuvieran el poder de decidir si tomaban o no el fruto del árbol que estaba prohibido, ahí les mostraba que ellos tenían la libertad de elegirlo. Pero ¿qué crees? Ellos no tenían autonomía. ¿Qué es la autonomía? Dios les tuvo que decir, de todo árbol pueden comer, menos de este. Él les tuvo que decir qué es lo que no tenían que hacer, pero ellos tenían la libertad de elegir o no lo que se tenía que hacer. Ahora, cuando ellos cayeron, todos nos sabemos la triste historia. Como les digo, su libre albedrío era intacto. Ellos podían elegir. Pero cuando ellos cayeron, su libre albedrío fue manchado. De hecho, fue totalmente entenebrecido. De hecho, eso sería lo más correcto. Fue entenebrecido su libre albedrío. Si tú me preguntas si una persona del mundo tiene libre albedrío, yo te diría que no. Porque dice que sus pensamientos, de hecho lo dice en Génesis, que sus pensamientos son de continuo, ¿qué? ¿Buscar a Dios? No, hacer el mal. Así que no hay libre albedrío. ¿Qué crees? Con Cristo es diferente. Con Cristo Él renueva no solamente tu corazón y tu mente, renueva tu albedrío. Porque ahora tú puedes decidir si lo sigues o no lo sigues. Pero no eres autónomo. O sea, tú tienes la libertad. Ahora en Cristo tú tienes la libertad de poder elegirlo a Él. Miren, ellos no podían ser autónomos. Ningún ser humano puede ser autónomo. Porque si tú pensabas que sí, yo puedo ser autónomo, auto es yo solo, y nomos, ley, es yo solo decido lo que yo tengo que hacer. O a veces, como lo dice el pastor, yo solo me gobierno. Principalmente nadie puede ser autónomo, solo Dios. Solo Dios es autónomo. ¿Por qué? Porque para ser autónomo, primero, necesitas ser autoexistente. Necesitas existir por ti mismo, cosa que tú no existes por ti mismo. Tú necesitas de un progenitor. Tampoco eres autosuficiente. O sea, tú no mismo eres suficiente. De hecho, dice la Escritura que eres un inútil. Así, con esas palabras. Ni más ni menos. Dice que somos inútiles. Pero mis hermanos,
también para ser autónomo, tú deberías de ser la vara de medir de todas las cosas. Por eso decimos que Dios es justo. Y lo que Él dice que es justo, aunque para nosotros nos parezca injusto, eso es lo que Él dice. Y eso es la ley. Él es la regla de medir. Algunos quieren ser la regla de medir, pero no lo son. No lo somos. ¿Por qué? Porque primero no somos autoexistentes. Dependemos de alguien. Adán y Eva dependieron de Dios. Ellos no se crearon a sí mismos. De hecho, el Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí se entiende? Salmo 100. Pero miren, después de la caída, seguimos portando la imagen de Dios. Porque a veces decimos que somos creados, ya no somos a imagen de Dios. No, sí sigue siendo imagen de Dios, pero ¿qué crees? El problema es de que ahora hay una naturaleza pecaminosa. Esa imagen de Dios ha sido manchada por el pecado. Esa imagen de Dios ya no se parece tanto a Dios por el pecado. Pero miren, ningún ser humano, por mejor que sea, moralmente hablando, él puede disfrutar de un libre albedrío. No porque Dios haya bajado y no los haya quitado, no, sino porque por culpa de nuestros progenitores adámicos, podríamos decirlo así, por Adán y Eva, porque ellos eligieron esclavizar su voluntad al pecado. Y esa esclavitud la llevamos todos. De eso hemos sido esclavos. Pero, como les digo, no es que el hombre renuncie al libre albedrío. Dios no quita el libre albedrío. Nosotros renunciamos al libre albedrío. Nosotros decidimos ya no elegir a Dios porque nos endurecemos. Nos permite, de hecho, ese pecado nos hace que permanezcamos esclavos de nuestros propios deseos y concupiscencias. Creo que todos saben Gálatas 5:17, ¿no? Más manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio, hechicerías, enemistades, pleitos, celosías, contiendas, disensiones, todas estas cosas, orgías, borracheras, homicidios, ¿no? Ahora, ¿se han dado cuenta cuál es lo impresionante de esta lista? Que pecados como orgías, ¿saben qué es una orgía? Bueno, una orgía es un desenfreno sexual, donde son todos contra todos, mis hermanos. Eso es una orgía. Cosas que se hacían en honor a la diosa Afrodita. Y que aún pues no estamos lejos de hacer eso. O sea, la sociedad de hoy en día hace esas cosas. Pero, ¿cuál es el pecado que más les resulta más grave? Tal vez para mí podría decir las orgías. Pero ¿qué crees? Junto a esos pecados que se nos parecen extremos, hay enojos, hay pleitos, hay murmuraciones. Y de esos no se alarman, ¿verdad? Porque estamos más familiarizados con eso y eso no debiera de ser. Porque se supone que hemos sido libertados de eso. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿qué imposibilita la libertad del hombre después de la caída? ¿Qué es lo que hace que sea imposible que nosotros seamos libres? Segunda a los Corintios capítulo 2, perdón, segunda a los Corintios 4:4, Pablo nos da la respuesta. De hecho, es algo que veremos en el próximo estudio, si Dios lo permite. Porque dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás también nos ha cegado. El mundo nos ciega. ¿Y sabes cómo nos ciega Satanás? Igual o más o menos de la misma manera que lo hizo con nuestros padres en el Edén. ¿Qué fue lo que él hizo? Él pone una mentira o una media verdad, porque miren, una verdad a medias es mentira, no es la verdad, así de claro. Si alguien te dice, dime la verdad, y tú le echas ahí como que dices, bueno, voy a echar la mitad de la verdad,
y le echas la mitad de mentira, es mentira, mi hermano, no te engañes. Ajá. Toda la verdad es toda la verdad, sin más ni menos. Así que mis hermanos, Satanás lo que hizo no fue cambiar la verdad. Satanás lo que hizo fue ponerle una medio verdad. Ah, con que Dios te dijo que no podías comer del árbol de este árbol. Era la verdad. Era la verdad. Porque les dijo, Dios te dijo que no comieras de esto. Y le dijo, no. Bueno, de hecho, Satanás les dijo, con que de todo árbol no pueden comer. Vean, ahí le había dicho la mentira. Y le dijo Eva, no, de este árbol no podemos comer. Y entonces él le dice, pero ¿por qué? Si este árbol es bueno, al final de cuentas, Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol serán como Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y ven, no morirán. Le dio la mentira. Lo que hace Satanás, lo mismo que ha hecho Satanás con nosotros, no solo con ellos, nosotros no somos más inteligentes que Adán y Eva, créeme que somos a veces más torpes. Satanás, bueno, sí, el Dios de este siglo, Satanás nos pone una medio verdad disfrazada de toda la verdad y la envuelve en un regalo, en una caja de regalo barato. ¿Y qué crees? Se la compramos. Porque es muy barata. Yo no tengo que hacer nada. Cuando Cristo nos dice que todo aquel que quiera venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que le siga. Y sí te manda que tú tengas que hacer algo. Pero el Dios de este siglo nos ha entenebrecido. Y no solo eso, lo que imposibilita la libertad del hombre después de la caída es que el hombre ahora tiene un corazón de piedra, un corazón que no late por Dios, un corazón que no vive para Dios, que no piensa en Dios, que no siente, si podríamos decirle de esa manera, por Dios. No quiere nada con Dios. Por eso tú ves que dice que Él tiene que cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Lo que, eh, lo que imposibilita también la libertad después de la caída, mis hermanos, es que la voluntad del hombre está esclavizada. Y eso se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? 2:25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo, vean, del diablo, por lo cual dice en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, nuestra voluntad es otra cosa. Nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad está esclavizada a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice Juan. Y esas cosas no proceden del Padre, sino del mundo. Satanás, él quiso hacer su voluntad. Él fue el primero en querer ejercer autonomía. No pudo, porque él no es autoexistente, él fue un ser creado. Él no era la vara de medir. Y él dependía aún así de Dios. De hecho, aún depende de Dios, no sé si lo sabías. Él le dijo a Job, él le dijo, ¿puedo hacer esto? Le dijo, sí, pero no hagas esto. Es que si me dejas tocar su carne, vas a ver si no blasfemo en contra de ti. Sí, hazlo, pero no toques su alma. Ve, aún así, él tuvo que obedecer a lo que Dios dijo, porque él depende de Dios aún incluso. Cuando Cristo vino, Él vino a libertarnos. De hecho, Él dice que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Cuando Él estaba predicando en su misma ciudad, Él dice que vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos también dice. Así que mis hermanos, cuando Cristo viene y nos liberta de todo eso, se nos olvida que Jesús
ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero yo como vivo una vida más plena. Esto ya lo vimos el martes en Gálatas, allá en Tex. ¿Cómo yo vivo una vida más plena para el Señor? ¿Cómo yo sé que ya tengo esa vida en abundancia? Bueno, Él quita esa esclavitud del pecado, pero también, mis hermanos, Él quita la esclavitud de la ley. ¿En qué sentido? Que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos vino a dar libertad de todo eso, de las consecuencias de que ahora tú no obedezcas. A veces te has preguntado por qué a veces tú ves cómo Dios, cuando alguien pecaba, lo fulminaba inmediatamente. Ahí están los Nadab y Abiú, ¿se acuerdan de ellos? ¿No? Son los hijos de Aarón que quisieron ofrecer fuego extraño al tabernáculo. Dios se los cargó luego. Ajá. Pero mis hermanos, ahora Dios es paciente para con nosotros, clemente, es indulgente muchas veces. ¿Qué es indulgente? Indulgente no quiero que lo asocien a las indulgencias de los católicos, pero indulgente es que Él no nos da conforme a nuestras iniquidades. Él no nos da conforme a nuestros pecados. Él se porta menos severo a lo que deberíamos de tener. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué crees? Todavía sigues vivo, al igual que yo. Pero mis hermanos, aún así, Él vino a darnos libertad, no libertinaje. Judas, que es otra carta que estamos viendo en Tequis, nos ha dejado ver que hay hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y que niegan al único y soberano Dios y al Señor Jesucristo. Ellos ya habían sido destinados para esta condenación, dice. Ahora, el libertinaje, si yo te digo de libertad, de hecho eso también se los había dicho en Texquiac, la libertad a veces pensamos que es que nos dejen solos, que no haya nadie que se meta. Cuando a veces tu hijo te dice, no, yo solito puedo, piensas que le estás dando libertad, pero en realidad la libertad es hasta un cierto punto una sujeción. No, suena paradójico, pero si no hay una ley, si no hay algo que nos diga el límite, convertiremos la gracia en libertinaje. Por decirlo, si tú ya sabes que debes de guardar tu boca para no pecar contra Dios ni contra tu hermano, esa es la ley. Es un límite. Cuando tú ya pienses en contra de algo de tu hermano, y aún en decirlo, ten en cuenta que Dios sabe qué es lo que vas a decir. Le acaba de decir, tú conoces todo de mí. Y eso nos debería de causar hasta cierta vergüenza, el decirlo. O sea, tú sabes de mí. Yo no puedo ocultar que soy pecador, Señor. Pero ¿qué crees? A veces el libertinaje, no que deja la iglesia, porque a veces la iglesia es muy recta en el sentido, pero que tú buscando tu carne y satisfacer los deseos de tu carne, solamente demuestra que no hay un fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu viene por esa transformación y santificación. Si cuando yo te hablo de transformación, que tú eres transformado es santificado. Ajá. Así que si somos transformados, somos santificados al mismo tiempo. Ahora, avanza en ese versículo 18 de 2 de los Corintios, para que vean qué es lo que dice. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A primera instancia, Pablo es así. Si algo he aprendido de Pablo es que Pablo se traba, al igual que el pastor Iván. Él se traba. En ese tiempo no había comas, no existía una coma como tal. Gloria a Dios por el idioma español y por los traductores que fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera,
Varela, no, es Valera, que ellos pusieron comas y gloria a Dios por eso, porque eso nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Así que en cada coma vamos a separar esas partes. Él dice, por tanto, y está una coma. ¿Sí o no? Ese por tanto es en comparación a otras cosas. Él te había venido hablando de los que estaban entenebrecidos y de los que estaban embotados. Y él dice, pero a comparación de ellos, todos nosotros con el rostro descubierto. Ve, ellos tenían un velo. Ahora tú, esa comparación, aquí está otra comparación, tú ya no tienes un velo. Tú ya tienes el rostro descubierto. ¿Por qué? Porque se supone que ya Cristo te ha libertado, Él te empieza a transformar. ¿Y qué crees? Cuando te convertiste al Señor, entonces el velo es quitado. Lo que te dijo hace unos cuantos versículos. ¿Sí? Por eso a veces yo no entiendo por qué a algunos les cuesta entender la Biblia si la misma Biblia interpreta la Biblia. Es esa comparación, como les digo. Nosotros ya tenemos un pacto mejor, un pacto más grande, no escrito en tablas de piedras, sino en nuestros corazones. Por eso Él dice, Él no dijo algunos, Él dijo todos nosotros. O sea, todos nosotros, ahorita ya tenemos el rostro descubierto. ¿Y qué es esto del rostro descubierto, pastor? Bueno, que ahora nosotros ya vemos lo que no antes veíamos. Que ahora tú ya ves tu pecado, se supone. En lugar de ver el pecado del otro, ve primero el tuyo. Así que si ya ves tu pecado, estás con el rostro descubierto. Y si no, conviértete al Señor para que tu velo sea quitado. Pídele verdaderamente, Señor, quítame el velo. Yo ya no quiero, ya no quiero no ver. Yo quiero verte y contemplarte. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo? Que él no veía lo que Eliseo estaba viendo. ¿Elías, Eliseo? No me acuerdo. En fin. Pero al final de cuentas sus ojos fueron abiertos. Eso es a lo que voy. Ahora, si los ojos de esas personas que estaban bajo la ley fueron abiertos, si los ojos de Moisés, él podía ver la gloria de Dios, ¿por qué nosotros no contemplamos la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo y en las Escrituras? Si yo les dijese, ¿cuál fue el último capítulo que has leído? ¿Cuál me dirían? No me conteste, no voy a decir. Ahora, ¿hace cuánto tiempo lo leíste? Y al final de cuentas, esa vida de transformación debe de ser una vida de santificación. El Señor nos manda a ser santos como Él es santo, ¿no? Nosotros con el rostro descubierto, nosotros ya tenemos la vista despejada, la mente iluminada, el corazón dispuesto a que Él se haga vivo en nosotros. ¿O no? Ahora ya tenemos nuestra voluntad libertada, ya podemos tener ese libre albedrío como lo tenían los primeros hombres. Y ahora podemos entender la revelación de Dios, porque el Espíritu mora en nosotros. Y nosotros somos templo del Dios vivo. ¿Qué nos dice eso? Y yo quiero adelantarme un poquito más a Corintios, que dice en el capítulo 6, versículo 14, no se unan a yugo desigual. Y no está hablando de tu cónyuge. Él está hablando de que no te unas, o sea, no haya ninguna coinonía. ¿Qué es coinonía? Comunión. De hecho, tal vez los que estén más en la música lo van a entender. Coinonía es que suenen a lo mismo, es referente a la armonía. Que suene algo armonioso, que suene algo a la par, que no suene algo como disonante. No quiero que suene así, pero ¿alguna vez han escuchado esa tecla que suena más fuerte que las otras? Ajá.
Eso es una disonancia. Está dentro de la escala, pero es algo que no está sonando a la manera de Dios. De eso, mis hermanos, dice, no se unan en yugo desigual. ¡Qué armonía! ¿Qué cosa tiene Cristo con Belial? Ajá, ninguna. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Porque hay unas promesas, habitaré y andaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán a mí por pueblo. Por lo cual dice, salgan de en medio de ellos, sal de en medio de esa esclavitud. Y no toques nada inmundo. Y yo los voy a recibir. Ah, no, pero todavía nos vamos allá a echar pan de muerto. Ah, no, todavía estamos esperando a que sea 12 para irse allá con la morenita. Todavía están esperando. Y yo no sé cómo le van a hacer, mis hermanos. Porque el 24 cae domingo. Ajá. Yo no sé cómo le van a hacer. Nada de que, es que tengo que ir a preparar el pavo, pastor. Deme chance. Ajá. Es que tengo que ir a dar la posada. Sales de en medio de ellos, no toques lo inmundo y yo lo recibiré, dice el Señor. Y por eso tú ves que dice, y seré a ustedes por padre, y serán ustedes hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, amados, así que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Ahora, dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es esa gloria? ¿Qué es esa gloria? Es la esencia. Dice que seremos semejantes a Él. De hecho, eso lo dice Primera de Juan. Acompáñenme a Primera de Juan, ya casi para ir terminando. Juan 3:1. Dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Dice, por eso el mundo no nos conoce, pero porque no le ha conocido a Él. Amados, somos hijos, ahora son hijos. Dice, pero ¿qué crees? Aún no se ha manifestado lo que han de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes. No van a ser dioses, de una vez te lo digo, porque eso es una teología mormona y está errada. Los mormones sí te dicen, tú vas a ser un Dios y vas a estar en el planeta donde Dios habita. No, mis hermanos, tú vas a ser semejante en gloria, no igual al Señor. Ahora, quiero ser cuidadoso con esto, porque no quiero que me tachen de hereje o de blasfemo. Y yo solamente estoy diciendo lo que dice la Escritura. Romanos 8, 28, 29 y 30, para que ustedes no digan, es que ya me está diciendo que voy a ser Dios y ya me dio una promesa. Yo voy a ser Dios. No. Romanos 8, 28. Y yo creo que todos se lo saben esto. Que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Se lo saben. Y dicen gloria a Dios. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Pero qué crees? Dice el Señor, en otro lado, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahí no está la llamada para, o mejor dicho, la palabra para llamados no está hablando de los escogidos. Ajá. Hay un llamado general. Todo el mundo conoce de Cristo, pero no todos son escogidos por Dios. Te lo vuelvo a aclarar. ¿Cristo vino a morir por todos? ¿Qué me dicen? ¿Sí vino a morir por todos? Sí, por toda la humanidad, toda. Entonces, ¿para qué se congregan? Si toda la humanidad va a ser salva. Él no murió por toda la humanidad. Y quiero ser cuidadoso con esto. ¿Por qué? Porque Cristo murió por los escogidos. Eso se llama propiciación limitada. Así se llama en la teología. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiese morido por todos, muerto por todos, eso se llama universalismo. En pocas palabras, todas las religiones nos llevarían a Dios. No importa, Él ya nos salvó a todos. Entonces, ¿por qué la necesidad de... ¿Y todos viven conforme a su voluntad? Entonces, ¿de qué sirve?
Si todos creen en Dios, váyanse, ¿para qué se congregan? Ya los veré hasta que se pasen las fiestas decembrinas. Total, por todos los que en Él creen precisamente. Dios amó a todo el mundo y entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ya se los había dicho la semana pasada con lo de Job y con lo de Abraham. Dios decide de quién quiere tener misericordia y de quién no quiere tener misericordia. ¿Para qué? Para que Él sea el único que se lleve el crédito en tu salvación. Si tú estás aquí, es como lo ponía en las redes. Si me preguntan por qué Dios me salvó, yo solamente diría porque Él quiso. Porque Él quiso salvarme. Yo no lo merezco. Ahora, Dios es el que elige. Dios es el que guarda. Y ve qué es lo que dice. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Nosotros podemos ir y predicar por todo el mundo, a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y lo tenemos que hacer, porque es la gran comisión. ¿Pero qué crees? Dice dice que todas las cosas ayudan a su bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, dice. Dice, porque a los que antes conoció, ve, Él dice que Él los conoció, pero ¿dónde nos conoció? En la eternidad pasada. Vamos a ponerlo así. Aquí está el principio de la creación. Antes de la creación, vamos a llamarle la eternidad pasada. Él nos conoció en esa eternidad pasada. Y Él dice que a los que Él llamó, dice que a los que antes conoció, Él también predestinó. Él nos conoció, Él nos predestina, conocemos de Cristo, nos llama, porque no es para todos. Dice, ¿para qué? ¿Qué crees? Que a los que predestinó, ahí te da el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, aquí te vas a llevar una gran decepción. Si no estás siendo transformado a la imagen de Cristo, porque no me vas a decir que no tienes el espejo. Dice que ya nosotros con un espejo descubierto, ya podemos ver bien ahora cómo es Cristo. Tú ves a Cristo, tú ves su compasión, su amor, su fidelidad, su justicia, su rectitud, y tómalo Él como la vara de medir. Va a decir, pues es que yo nunca voy a ser semejante a Cristo, pero estás en Él, se supone. Así que, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si tú no te estás pareciendo a Cristo, así pues es que yo no puedo hacerlo. No, porque esto no es algo que tú hagas, esto lo hace el Espíritu, ¿sí se acuerdan? Y se hace porque da el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu se ve reflejado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿o no? Como ya se los había dicho, no es que, es que el hermano necesita amor, la hermana necesita paciencia, la hermana necesita gozo. No, todos deberíamos de tener todo eso. Así que ahí está tu respuesta. Si hay algo que tú dices, es que yo no estoy pareciéndome a Cristo, eso nos debería de dar una imagen si es que somos llamados, predestinados y conocidos por Dios. Pero ¿qué crees? En ese interín, o sea, en ese intervalo de entre que Él me conoció, me llamó, en ese interín, Él dice que los que Él llamó también justificó, Él nos ha justificado y dice que Él también glorificó. Aquí en nuestra Biblia dice glorificó como en tiempo pasado, pero en realidad es Él glorificará. Es eso. Yo soy salvo, justificado, soy santificado, transformado y llegaré a ser glorificado. Eso es lo que significa. Así que mis hermanos, somos transformados a su imagen, pero por tener comunión con Él. Moisés lo tuvo, él fue transformado, él pasó 40 días y 40 noches. Y nosotros con 5 minutos, qué presencia de Dios. No. Y me duele
Me duele que se rían porque es la verdad. O sea, yo no sé cuándo fue la última vez que amaron al Señor. El Señor eso es lo que le reprochó a una iglesia, a Éfeso, ¿sí se acuerdan? Si no se acuerdan, está en Apocalipsis 3. Les dice, tú haces buenas obras, eres intachable en tus obras, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. O sea, ese amor, yo quiero ser a tu imagen, hazme a tu imagen. Todavía hasta cantaban la del alfarero, mis hermanos, ¿o no? Y ahorita resulta que ya no reconocen a Jesús. Los apóstoles fueron transformados. En Hechos capítulo 4, cuando estaban siendo golpeados, ellos decían, ¿de dónde sacaron estos de educación? ¿De dónde sacaron este denuedo? Mis hermanos, ellos, cuando Cristo murió, ellos estaban temerosos. Ellos no querían salir porque tenían miedo que los mataran. Pero después de Pentecostés, tú ves cómo ellos cambiaron radicalmente. Eso es ser transformados. Trans es cambiar totalmente y formados forma, o transmorfeos es lo que es la palabra griega. Es cambiar de forma totalmente. Romanos 12:1 lo dice de otra manera. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es su culto racional. Y que no se conformen a este siglo, que no se hagan a la manera de este mundo, sino renueven, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Como les decía hace una semana, a la iglesia le hace falta mucha integridad y sabiduría. Porque precisamente no sabemos lo que significa ser transformados. Pero como te digo, Santiago dice que ser hacedor es importante, no oidor. Ya viniste, ya escuchaste. Pero si no vas y lo haces, te estás engañando a ti mismo. Y van a pasar otros cuantos años hasta que el velo de verdad se ha quitado de tu corazón y seas transformado por el Espíritu. Solo el Señor nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo quieres ser santificado? Si no lees tu Biblia. En eso se necesita. Y otra cosa, porque alguien una vez me dijo, pastor, es que yo sí leo mi Biblia. Y me enseñó toda su Biblia así como la mía, marcada por marcatextos. Pero miren, una cosa es pasar tiempo con la Biblia y otra cosa es pasar tiempo con el Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Cuando tú pasas tiempo con la Biblia, tú marcas los versículos que a ti te gustan y subrayas. Pero cuando tú pasas tiempo con el Jesús de la Biblia, esa Biblia te marca a ti y dices, wow, es que yo no entiendo cómo esto yo no lo había entendido antes, y te lleva a vivir de una manera diferente por amor a tu Cristo, porque tú le amas y porque sabes que su Espíritu mora en ti. ¿Se entiende? Ahora, dale ese fuerte aplauso al Señor. El ser humano tiene temores, tiene inseguridades. Pero miren, Romanos 5:3 dice que la tribulación produce, dice que no solamente en esto nos gloriamos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Como les digo, el carnal me va a decir, no, tribulaciones, no, ni me diga de eso, pastor. No, pero Pablo dice, nos gozamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Wow! ¿Quién diría que la tribulación me ayuda a fortalecer una virtud del fruto del Espíritu? Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. De hecho, cuando dice paciencia, en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice carácter probado. O sea, se puede ver tu reacción ante las cosas del mundo
o se puede saber si estás en el Espíritu de acuerdo a tu reacción ante las cosas del mundo. O sea, cuando hay algo que el mundo nos quiere vender, en el Espíritu se ve por tu reacción. O se ve si estás en el Espíritu por tu reacción. Porque si tú dices, no, sí, dámelo, entonces claramente nos mostraría que no estamos en el Espíritu. Pero la prueba produce esperanza, cosa que muchos olvidan. Muchos olvidan que en la prueba hay esperanza. Y, ay, es que ya todo está perdido, yo ya no tengo esperanza. En el Progreso del Peregrino había una celda de la desesperación. O sea, no había esperanza. Y el hombrecito adentro decía, no hay esperanza, no hay esperanza. Y estaba abierta la puerta. O sea, ¿cómo? Es que sabes cuál es la fuente o lo que puede ser o con lo que puedes luchar contra la desesperación. La esperanza. La esperanza. La esperanza en que tu Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa parte de Job, en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, y yo sé que mi Dios reinará sobre toda la tierra. O sea, si Él va a reinar sobre todo, yo tengo mi esperanza puesta en Jesús. Todo lo demás es arena, solo Él es la roca. ¿Sí se entiende? Así que la esperanza no avergüenza. En eso deberíamos de gozarnos. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Charles Spurgeon decía, si hubiese un camino mejor para llevarte a Cristo o a la gloria, créeme que el divino amor del Señor te pondría en ese lugar. O sea, porque Cristo te ama, te pondría en ese lugar. Pero si Cristo te tiene en este lugar, en este momento y en la circunstancia y en la prueba en la que estás, es porque es el mejor camino para llevarte a su gloria. Ay, no dijeron amén, no quisieron aplaudir, ahora sí. En fin, mis hermanos, somos transformados por su Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que verdaderamente deberíamos no pedir que el Señor descienda, porque el Señor ya descendió. Ya el Espíritu Santo ya no tiene por qué descender. Por eso hay alabanzas que debemos de cambiar en ese sentido teológico. Porque a veces decimos, desciende, Señor, desciende. No, el Señor dice que en Pentecostés descendió el Espíritu. Y que ahora el Espíritu está en nosotros y nos recuerda todas las cosas. Así que mis hermanos, no olviden, para que lleguen a decir así como el salmista en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios, oh alma mía. Él es el que nos corona de favores. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que perdona tus iniquidades. O sea, sí alcanzan a saber. Dice que así como están de lejos el oriente del occidente, el oriente está allá, está acá. Y el oriente está allá y el occidente está acá. Y están lejísimos. Así ha hecho alejar nuestras rebeliones, dice. Y como están de altos los cielos, más alta es su misericordia. Eso nos llevaría a dar gracias y a ser humildes delante de Dios. A vivir en una vida sujeta a Él y transformada. Que Él haga lo que Él quiera. Yo no entiendo por qué a veces le dices, toma mi vida, hazlo de mí lo que tú quieras. Y no dejas que lo haga. Deja que Él lo haga. Y créeme que no te vas a defraudar con la obra que Él haga. Cuando algún día nos veamos con Él cara a cara y podamos decir, Señor mío y Dios mío. Amén. Dar un fuerte aplauso a nuestros Dios.